La vampira del Raval. Barcelona, año 1912. A comienzos del siglo XX, Barcelona era una ciudad en transformación. Por un lado, crecía la burguesía industrial que impulsaba la modernización y el auge económico de Cataluña. Por otro, la miseria se concentraba en barrios como el Raval, conocido entonces como el Barrio Chino. Este sector, próximo al puerto, era una zona de inmigración, hacinamiento, prostitución y delincuencia. En sus calles estrechas y oscuras convivían familias obreras con burdeles, tabernas y pensiones de mala fama. Era el escenario perfecto para que surgieran historias siniestras y para que la prensa sensacionalista encontrara material con el que alimentar el morbo popular. En ese contexto aparece la figura de Enriqueta Martí Ripollès. Nació en Sant Feliu de Llobregat en 1868 y se trasladó de joven a Barcelona, como tantos otros en busca de mejores oportunidades. Durante un tiempo trabajó como sirvienta y también como costurera, pero pronto se adentró en los ambientes más oscuros de la ciudad. Según consta en la documentación policial de la época, Enriqueta ejerció también la prostitución, y se sospechaba que captaba a menores para explotarlas sexualmente. Era una mujer con fama de llevar una vida doble. Se la podía ver algunas veces vestida con harapos, como una mendiga más, y otras con ropas elegantes que no parecían corresponderse con su posición social. Su vida ambigua y secreta llamó la atención de muchos vecinos del Raval. Enriqueta pasaba horas encerrada en su vivienda, y rara vez entablaba amistad con otras personas. Los testimonios recogidos tras su detención hablaban de una mujer esquiva, desconfiada y poco comunicativa. En ocasiones se presentaba como curandera, asegurando que sabía preparar remedios caseros para distintos males, pero nunca llegó a ser reconocida públicamente como tal. En torno a ella empezaron a circular rumores, que escondía niños en su casa, que practicaba ritos extraños y que mantenía contactos turbios con gente poderosa. Aunque nada de esto estaba probado en aquel momento, su figura empezaba a alimentar el miedo en un barrio ya de por sí plagado de historias sombrías. El caso estalló en febrero de 1912, cuando desapareció una niña de apenas 5 años llamada Teresita Guitart Congost. La alarma se extendió rápidamente, pues no era la primera desaparición de un menor en la ciudad. Tras varios días de búsqueda, fue una vecina quien, paseando por la calle Ponent, actual Joaquín Costa, reconoció a la pequeña asomada en la ventana de la vivienda de Enriqueta Martí. La mujer, sorprendida, avisó a la policía, y ese hecho fue el desencadenante de la detención. Era la primera prueba tangible contra Enriqueta, y marcó el inicio de uno de los casos criminales más célebres y controvertidos en la historia de Barcelona. Tras la denuncia de la vecina que reconoció a la pequeña Teresita Guitart Congost en la ventana, la policía acudió inmediatamente a la casa de Enriqueta Martí, en la calle Ponent, actual Joaquín Costa, en pleno Raval. Allí encontraron a la niña desaparecida, en condiciones precarias, junto a otra menor llamada Angelita, que hasta ese momento no figuraba en las denuncias de desapariciones. Ambas niñas fueron rescatadas, y sus testimonios resultaron claves. Teresita declaró que Enriqueta la había engañado en la calle para llevarla a su casa, prometiéndole dulces, y Angelita explicó que no era hija de Enriqueta como ésta decía, sino que había sido recogida tiempo atrás en circunstancias poco claras. El registro de la vivienda sacó a la luz elementos que aumentaron la sospecha de la policía y escandalizaron a la opinión pública. Se hallaron restos óseos humanos, fragmentos de cráneo, huesos largos y pequeños, algunos de ellos calcinados. También había ropa infantil que no correspondía a las 2 niñas encontradas, así como mechones de cabello guardados en bolsas. La policía interpretó que estos objetos podían estar relacionados con desapariciones de otros menores no resueltas en Barcelona. Sin embargo, conviene señalar que los métodos forenses de la época eran limitados. Nunca se llegó a identificar con certeza cuántos niños podían estar implicados, ni se demostró de manera concluyente que Enriqueta los hubiera asesinado.
Otro hallazgo inquietante fue la presencia de frascos, ungüentos y pócimas preparados con grasas animales y restos biológicos mezclados con hierbas. Enriqueta afirmó que se trataba de remedios medicinales tradicionales, destinados a curar dolencias, pero la policía y la prensa los relacionaron con prácticas macabras. Lo cierto es que en esa época no era raro que se emplearan sustancias como grasa o sangre animal en la medicina popular, aunque en el caso de Enriqueta el hallazgo fue interpretado de la manera más siniestra posible. A raíz de estos descubrimientos, Enriqueta Martí fue arrestada y trasladada a la prisión Reina Amalia. El proceso judicial comenzó con enorme expectación social, alimentado por los periódicos de la época que no tardaron en bautizarla como la vampira del Raval. La prensa la describía como un monstruo, una mujer cruel que secuestraba niños para fines oscuros, lo que convirtió el caso en un espectáculo mediático sin precedentes en Barcelona. A partir de ese momento, los hechos reales empezaron a entrelazarse con rumores y exageraciones que acabarían construyendo la leyenda. Cuando la policía arrestó a Enriqueta Martí y comenzaron a circular los detalles del hallazgo en su casa, la prensa barcelonesa encontró en el caso un filón sensacionalista. Los periódicos no se limitaron a informar de los hechos, sino que construyeron una auténtica narrativa de terror. Fue en este contexto cuando empezó a llamársela la vampira del Raval, un apodo que la marcó para siempre y que convirtió su proceso judicial en algo más parecido a una novela de terror por entregas que a una investigación criminal. Uno de los rumores más extendidos fue que Enriqueta bebía sangre de niños para mantenerse joven. Esta afirmación nunca apareció en los informes policiales ni en pruebas judiciales, sino que fue un recurso de los diarios para aumentar la venta de ejemplares. La idea conectaba con viejos mitos europeos sobre brujas y vampiros, y la prensa supo explotarla en una sociedad que ya vivía con miedo a las desapariciones de menores. De este modo, la imagen de una mujer desaliñada y marginal se transformó en la de un monstruo casi sobrenatural. Otro elemento que alimentó la leyenda fue la idea de que Enriqueta preparaba pócimas y ungüentos con restos humanos para la alta burguesía barcelonesa. Según estos rumores, médicos, jueces y familias ricas acudían en secreto a su casa para comprar remedios prohibidos que prometían curar enfermedades o devolver la juventud. Aunque no existe evidencia alguna que respalde estas afirmaciones, la teoría de una clientela poderosa encajaba bien en la narrativa sensacionalista. No se trataba solo de una criminal aislada, sino de alguien que formaba parte de una red de corrupción y ocultismo en los estratos más altos de la sociedad. El miedo colectivo se extendió rápidamente por la ciudad. Durante semanas, los barceloneses vivieron obsesionados con la figura de la vampira. Se difundieron relatos de niños que amanecían con marcas extrañas, de desapariciones nunca aclaradas y de supuestos encuentros nocturnos con Enriqueta por las calles del Raval. Aunque la mayoría eran exageraciones o simples invenciones, la figura de la vampira se convirtió en un verdadero fantasma urbano, una advertencia para los más pequeños. Si no te portas bien, vendrá la vampira. Lo que había comenzado como un caso policial real se estaba transformando en una leyenda negra que perduraría mucho más allá de la vida de Enriqueta Martí. Tras su detención en 1912, Enriqueta Martí permaneció encarcelada en la prisión Reina Amalia de Barcelona en régimen de prisión preventiva. Aunque la investigación reunió pruebas de secuestro y de posesión de restos humanos, el proceso judicial nunca llegó a celebrarse de forma completa. La causa fue lenta, enredada en rumores, y la presión mediática hacía difícil separar lo real de lo inventado. Lo cierto es que Enriqueta no fue condenada formalmente por asesinato. El único delito probado con claridad fue el secuestro de Teresita Guitart Congost, la niña que había sido encontrada en su casa. El final de Enriqueta llegó pronto. El 12 de mayo de 1913, apenas un año después de su detención, fue asesinada en prisión por otras reclusas. Según los informes oficiales, las internas la lincharon durante una pelea, aprovechando el odio que generaba su figura incluso entre las presas. Su muerte puso fin al proceso judicial, dejando sin resolver muchas incógnitas.
Nunca se determinó con certeza cuántos niños pudieron estar implicados, ni si Enriqueta era realmente una asesina en serie o una mujer marginal a la que la prensa había convertido en monstruo. Lo que quedó fue la leyenda negra. La figura de la vampira del Raval se consolidó más en la memoria popular que en los tribunales. Para los barceloneses de principios del siglo XX, Enriqueta Martí pasó a ser un símbolo del miedo urbano. La mujer que robaba niños, la bruja moderna que se escondía en los callejones del Raval. Durante generaciones, su nombre fue utilizado como advertencia infantil. Si no te portas bien, vendrá la vampira. Y con el tiempo, se transformó en un mito urbano. Hoy, su historia aparece en libros, documentales y recorridos de leyendas por Barcelona, como uno de los episodios más oscuros de la ciudad, a medio camino entre la realidad histórica y la construcción sensacionalista de la prensa. El bandolero Perot Rocaguinarda. Siglo XVII. En el año 1582, en el pequeño municipio de Oristà, en la comarca catalana de Osona, nació Pere Rocaguinarda y Boixaderas, más conocido por el apodo de Perot Rocaguinarda. Su familia no era pobre, todo lo contrario. Pertenecía a una casa campesina acomodada, con tierras propias y con la influencia que otorgaba ser dueños de una masía en el Lluçanès. Ese origen le proporcionó cierta seguridad económica, pero también lo situó en medio de un territorio donde las tensiones sociales y los conflictos de bandos estaban al orden del día. Creció en un mundo rural, rodeado de caminos comerciales, de bosques espesos y de masías aisladas que se prestaban tanto a la vida campesina como a la emboscada. La Cataluña del siglo XVII atravesaba un periodo turbulento. No era raro que en un mismo pueblo convivieran varias familias enfrentadas desde hacía generaciones. Aquellos conflictos estaban organizados en dos grandes facciones, los ñerros y los cadels. Estas agrupaciones no eran simples cuadrillas de ladrones. Eran verdaderos bandos políticos y sociales que dominaban comarcas enteras, y que contaban con la protección de nobles y señores feudales. El poder real tenía dificultades para imponer orden en esas tierras, y la violencia se convirtió en una parte cotidiana de la vida. Robos en los caminos, asesinatos por encargo y choques entre facciones eran frecuentes, hasta el punto de que muchos viajeros temían recorrer ciertos trayectos sin escolta armada. En este escenario, Perot Rocaguinarda se unió desde joven al bando de los ñerros, uno de los más influyentes de la época. Pronto comenzó a destacar por su capacidad de liderazgo y por el respeto que imponía entre los suyos. No tardó en formar su propia cuadrilla, compuesta por hombres armados que le seguían en emboscadas y asaltos en los caminos. Entre los años 1607 y 1611, Rocaguinarda alcanzó su mayor fama. Sus acciones se extendieron por la plana de Vic, el Lluçanès, el Baix e incluso hasta las proximidades de Barcelona. Era conocido tanto por su valentía como por la violencia de sus golpes, y su nombre empezó a circular por toda Cataluña como uno de los bandoleros más temidos de su tiempo. Lo más llamativo es que Rocaguinarda no solo aparece en los registros judiciales de la Real Audiencia de Barcelona, que lo acusaban de múltiples crímenes, también dejó huella en la literatura universal. Miguel de Cervantes, que probablemente escuchó hablar de él durante su estancia en Barcelona, lo incluyó en la segunda parte del Quijote, publicada en 1615. Allí aparece bajo el nombre de Roque Guinart, descrito como un bandolero valiente, honorable e incluso justo con sus hombres. Este detalle no es menor. Demuestra que, en vida, Rocaguinarda ya había alcanzado tal notoriedad que su fama traspasó fronteras y llegó a manos del mayor escritor de su tiempo. Para muchos, fue el ejemplo perfecto de cómo un hombre real, nacido en una pequeña aldea, podía transformarse en personaje legendario. A medida que su fama crecía, Perot Rocaguinarda comenzó a expandir sus actividades más allá de los caminos rurales. Su cuadrilla, formada por hombres armados y leales, se movía con soltura por comarcas como Osona, el Lluçanès, el Baix y la Plana de Vic, pero no dudaba en acercarse a las grandes ciudades. En ocasiones se les vio en los alrededores de Barcelona, e incluso en barrios como la Ribera,
donde su presencia era suficiente para sembrar el temor entre comerciantes y vecinos. Los asaltos se multiplicaban, y su nombre era cada vez más conocido tanto por los campesinos como por las autoridades. Su fama no se debía solo a los robos. Perot y sus hombres se enfrentaban con frecuencia a las cuadrillas rivales, los cadels, lo que convertía cada movimiento en un conflicto casi bélico. Los caminos eran escenarios de emboscadas, y los pueblos sufrían el eco de esas luchas. La Real Audiencia de Barcelona acumulaba procesos criminales contra Rocaguinarda, acusándolo de asaltos, secuestros y asesinatos. En los registros judiciales aparece descrito como un capitán de cuadrilla, lo que muestra hasta qué punto su banda se había organizado como una verdadera fuerza paramilitar, más allá de simples ladrones aislados. La persecución contra él fue constante. El virrey de Cataluña organizó varias expediciones para acabar con los bandoleros, pero Perot siempre lograba escapar, protegido por el terreno y, según algunos, por la complicidad de campesinos y aldeanos que preferían no delatarlo. Durante estos años, entre 1607 y 1611, Rocaguinarda vivió su apogeo, pero también se convirtió en el enemigo público número uno del poder real en Cataluña. La dificultad para atraparlo alimentó su leyenda. Unos lo veían como un criminal peligroso, otros como un hombre que desafiaba a la autoridad injusta. El final de esta etapa llegó en 1611, cuando ocurrió algo inesperado. Lejos de ser ejecutado como otros bandoleros, Perot Rocaguinarda recibió un indulto real. El perdón de Felipe III no fue gratuito. Estaba condicionado a que Perot dejara atrás su vida de bandolero y sirviera en los tercios españoles en Italia, una de las fuerzas militares más temidas de Europa. Aceptar aquel indulto significaba poner fin a sus años en los bosques y caminos de Cataluña para cambiar las emboscadas por la disciplina militar. El hombre que había sido perseguido como bandido se transformaba, gracias a un decreto real, en soldado de la monarquía. Con el paso de los años, la historia real de Perot Rocaguinarda comenzó a mezclarse con los relatos populares hasta el punto de convertirlo en un personaje mítico. Los documentos judiciales hablaban de un bandido peligroso, responsable de asaltos y muertes. Pero en los pueblos, especialmente en Osona y el Bages, su recuerdo tomó otro matiz. Allí se contaba que Perot no robaba por simple codicia, sino que ejercía una especie de justicia a su manera. Se decía que arrebataba riquezas a comerciantes y recaudadores abusivos, y que, en ocasiones, ayudaba a campesinos pobres con parte del botín. Esta imagen, más cercana al arquetipo de un Robin Hood catalán, se transmitió de generación en generación, convirtiendo al bandolero en símbolo de rebeldía frente a los abusos de los poderosos. En la ciudad de Barcelona, la leyenda adquirió un tono aún más misterioso. En los barrios como la Ribera, donde su cuadrilla había actuado en más de una ocasión, los vecinos empezaron a decir que Rocaguinarda podía aparecer y desaparecer entre los callejones estrechos, como si fuera un fantasma. Algunos aseguraban haberlo visto perseguido por soldados y, de repente, perderse en la oscuridad sin dejar rastro. Como la justicia nunca lograba atraparlo en Cataluña, la explicación que circulaba entre el pueblo era clara. Perot estaba protegido por fuerzas sobrenaturales. Pronto comenzaron a escucharse rumores de un pacto con el diablo. Se decía que había entregado su alma al demonio a cambio de escapar siempre de la justicia, y que por eso sus enemigos no podían darle caza. Esta creencia, aunque fantástica, no era extraña en el siglo XVII. La gente solía atribuir poderes sobrenaturales a quienes parecían desafiar lo imposible. En este caso, la habilidad de Rocaguinarda para sobrevivir a emboscadas, burlar al virrey y moverse con libertad entre territorios controlados por la ley, se convirtió en terreno fértil para alimentar esa narrativa oscura, pero no todas las historias hablaban de demonios. En paralelo se extendió la imagen de que Rocaguinarda era un hombre de dos caras. Durante el día, podía mostrarse como un caballero educado y elegante, vistiendo ropas cuidadas y tratando con modales correctos a quienes lo encontraban en entornos urbanos. Sin embargo,
Cuando caía la noche y se reunía con su cuadrilla, se transformaba en un bandolero feroz, capaz de asaltar caravanas y enfrentarse en combate con sus rivales. Esa doble vida, entre lo respetable y lo delictivo, aumentó la fascinación que despertaba. No era un simple criminal, sino alguien que parecía manejarse entre dos mundos. Así, entre hechos comprobados y rumores cada vez más adornados, la figura de Perot Rocaguinarda se fue alejando de la realidad para entrar en el terreno del mito. Un hombre real, nacido en un pequeño pueblo, se había convertido en una especie de sombra legendaria que, en la mente popular, podía aparecer en cualquier camino, protegido por fuerzas oscuras y guiado por un extraño código de justicia. En los pueblos donde había pasado, Perot Rocaguinarda dejó una huella contradictoria. Era alguien temido y admirado al mismo tiempo. Los vecinos contaban que su sola presencia imponía respeto. Nadie se atrevía a delatarlo, ni siquiera bajo amenazas de las autoridades, porque sabían que sus hombres podían volver al pueblo de noche en busca de venganza. Esa mezcla de miedo y respeto consolidó la idea de que Rocaguinarda no era un delincuente común, sino alguien con poder suficiente para desafiar tanto a los bandos rivales como a los representantes del rey. En la memoria de los campesinos, quedó como un hombre peligroso, sí, pero también como alguien que representaba la rebeldía frente a un orden que ellos mismos sentían ajeno y opresivo. Con el paso de los siglos, su figura se consolidó dentro de la tradición oral catalana. En canciones, romances y relatos transmitidos en las masías, su nombre aparecía junto al de otros bandoleros célebres, pero siempre con un matiz especial. Mientras muchos eran recordados únicamente por su violencia, a Perot se le atribuía un cierto sentido de justicia. En los relatos populares, nunca faltaban las historias de emboscadas en caminos de montaña, de apariciones repentinas en la ribera de Barcelona o de pactos con fuerzas ocultas. En este tejido de recuerdos y fantasías, Rocaguinarda quedó como un personaje que oscilaba entre la historia y la leyenda. Hoy en día, Perot Rocaguinarda forma parte del imaginario cultural catalán como uno de los grandes símbolos del bandolerismo romántico. Su vida ha sido estudiada por historiadores, mencionada en la literatura clásica y celebrada en la tradición popular. Se le recuerda como un hombre real que nació en un pueblo humilde, pero cuya historia creció tanto que terminó escapando de los documentos judiciales para entrar en el terreno de los mitos. Al final, lo que quedó fue una figura doble, un criminal perseguido por la justicia, y al mismo tiempo, un héroe oscuro que encarnaba la libertad frente a la autoridad. Un nombre que, siglos después, todavía resuena en las historias que se cuentan sobre los caminos y los callejones de Cataluña. El fantasma del Gran Teatro del Liceu. El Gran Teatre del Liceu abrió sus puertas el 4 de abril de 1847 en plena Rambla de Barcelona, en un solar cargado de historia. Antes de convertirse en teatro, ese terreno había pertenecido al convento de las Trinitarias Descalzas, levantado allí en el siglo XVI. Con la desamortización de Mendizábal, muchas propiedades eclesiásticas fueron confiscadas y subastadas, y aquel convento fue derribado para dar paso a un proyecto civil, la construcción de un teatro que representara el auge cultural de la burguesía barcelonesa. El Liceu, desde sus orígenes, no fue un teatro de la nobleza ni de la realeza como la mayoría de grandes teatros europeos, sino que perteneció a una sociedad privada de ciudadanos, lo que le dio un carácter especial dentro de la ciudad. La primera gran tragedia llegó apenas 14 años después de su inauguración. En la madrugada del 9 de abril de 1861, un incendio devastó el teatro. El fuego se propagó rápidamente por la sala principal, que estaba construida con abundante madera y telas inflamables. Las crónicas de la época cuentan que las llamas arrasaron casi por completo el edificio. Solo quedaron en pie la fachada principal y el vestíbulo. El golpe fue durísimo para Barcelona, que veía desaparecer uno de sus símbolos culturales más prestigiosos. Sin embargo, la respuesta ciudadana fue inmediata. La burguesía local recaudó fondos, y en menos de un año el Liceu fue reconstruido e inaugurado de nuevo.
mostrando la importancia que ya tenía el teatro en la vida cultural de la ciudad. Décadas después, el 7 de noviembre de 1893, el Liceu volvió a ser escenario de una de las páginas más negras de su historia. Aquella noche se representaba la ópera Guillermo Tell de Gioachino Rossini. La sala estaba llena cuando, en pleno segundo acto, el anarquista Santiago Salvador Franch lanzó 2 bombas Orsini desde el 5º piso del teatro hacia el patio de butacas. Una de ellas no llegó a explotar, pero la otra sí. La detonación mató a más de 20 personas y dejó decenas de heridos. El atentado conmocionó a la ciudad y a toda Europa, pues se trató de un ataque directo contra un símbolo de la burguesía barcelonesa a la que los anarquistas consideraban responsable de las desigualdades sociales. Estos primeros episodios marcaron la imagen del Liceu como un espacio de grandeza, pero también de tragedia. A partir de entonces, comenzó a hablarse de un teatro maldito, donde las desgracias parecían repetirse una y otra vez. Aunque en ese momento se hablaba en clave política y social, con el tiempo, esos hechos empezarían a entrelazarse con leyendas de maldiciones y fantasmas. El 31 de enero de 1994, el Liceu volvió a protagonizar una de las jornadas más trágicas de la historia cultural de Barcelona. Ese día, unos operarios trabajaban en unas obras de mantenimiento en la cúpula del escenario principal. Según la investigación posterior, una chispa provocada por una soldadura inició un fuego en los telones y decorados. En pocos minutos, las llamas se propagaron con una violencia incontrolable. A pesar de la rápida intervención de los bomberos, el incendio arrasó la sala principal y gran parte del edificio. El espectáculo fue dantesco. Los barceloneses veían desde la Rambla cómo salían columnas de humo y fuego de su teatro más emblemático. Aunque no hubo víctimas mortales, la ciudad entera sintió que se había perdido una parte de su alma. La magnitud del desastre fue tal que solo quedaron en pie la fachada, el vestíbulo y algunas zonas de los pasillos. El resto era cenizas. El recuerdo del incendio de 1861 volvió inmediatamente a la memoria colectiva. Parecía como si la historia se repitiera, como si el teatro estuviera condenado a arder cada cierto tiempo. Para muchos, esa coincidencia reforzaba la vieja creencia de que el Liceu estaba marcado por una especie de destino trágico. Pero la ciudad no tardó en reaccionar. Igual que había sucedido más de un siglo antes, se tomó la decisión de reconstruir el teatro. Sin embargo, en esta ocasión el proceso fue largo y complejo. El Liceu era un símbolo cultural internacional, y su reconstrucción debía hacerse con extremo cuidado, respetando la memoria del edificio original, pero adaptándolo a las exigencias técnicas y de seguridad del siglo XX. El debate fue intenso. ¿Debía reconstruirse tal y como era, o aprovechar la ocasión para levantar un teatro moderno y diferente? Finalmente se optó por una fórmula intermedia. El diseño se mantendría fiel al original, recuperando su esplendor decimonónico, pero incorporando mejoras técnicas y estructurales. La reconstrucción se financió gracias a una combinación de dinero público, aportaciones privadas y donaciones de ciudadanos. Fue un esfuerzo colectivo que reflejó la importancia que el teatro tenía no solo para la élite cultural, sino para toda Barcelona. Tras 5 años de trabajos, el 7 de octubre de 1999, el Liceu reabrió sus puertas con una solemne gala inaugural. La ciudad lo celebró como una victoria sobre la desgracia, un renacer que simbolizaba la resistencia de su identidad cultural frente a las adversidades. Sin embargo, para muchos barceloneses, la historia del Liceu seguía teniendo un trasfondo inquietante. 2 incendios devastadores en menos de siglo y medio, un atentado sangriento en 1893 y múltiples crisis económicas hacían difícil ignorar la idea de que el teatro estaba maldito. Los guías de leyendas empezaron a incluir el Liceu en sus recorridos nocturnos, y la gente hablaba con un respeto casi supersticioso del edificio. Lo cierto es que, a fuerza de repetirse las tragedias, el teatro había adquirido una doble identidad. Era al mismo tiempo el gran templo de la ópera en Barcelona y un lugar asociado a la fatalidad.
Desde hace más de un siglo, circula en Barcelona la creencia de que el solar donde se levanta el Liceu está marcado por una maldición. El origen del mito se remonta al convento de las monjas trinitarias descalzas, que ocupaban ese terreno desde el siglo XVI, cuando, en el marco de la desamortización, las monjas fueron expulsadas y su convento derribado para dar paso al teatro. La tradición oral dice que lanzaron una maldición: quien ocupe este lugar no hallará la paz. Aunque no existe un documento escrito que lo confirme, el rumor se transmitió de boca en boca y encontró terreno fértil cuando comenzaron las tragedias. Incendios, atentados y cierres parecían darle sentido. Cada catástrofe sufrida en el Liceu se interpretó como una prueba de que esa maldición seguía activa. El incendio de 1861, el atentado anarquista de 1893 y el incendio de 1994 fueron vistos como avisos o castigos del propio lugar. Para algunos, no eran simples casualidades históricas, sino señales de que el teatro estaba condenado a repetir su historia trágica. Con cada desgracia, la leyenda se reforzaba. Más que un edificio, el Liceu empezaba a ser percibido como un espacio cargado de un destino oscuro. En el interior del teatro también surgieron relatos de presencias sobrenaturales. Artistas, tramoyistas y trabajadores nocturnos aseguraron haber escuchado ruidos extraños en los pasillos vacíos o pasos en los palcos desiertos. Algunos hablaban de sombras que se movían entre los cortinajes, de figuras que desaparecían cuando se las intentaba mirar fijamente. Las noches de ensayo eran las más temidas. El silencio del teatro vacío parecía acentuarse con susurros, crujidos y golpes inexplicables. Estos relatos no pudieron probarse nunca, pero fueron compartidos por varias generaciones de personas que trabajaron entre bambalinas. De ahí nació la figura del fantasma vengador del Liceu. Según la tradición oral, el teatro se cobra víctimas cada cierto tiempo, como si tuviera una voluntad propia de recordar a los vivos que se construyó sobre un lugar maldito. El atentado anarquista de 1893 fue reinterpretado dentro de esta narrativa. Para muchos, no fue solo un acto político, sino otra manifestación de la fatalidad que pesa sobre el teatro. De la misma forma, los dos incendios se explicaron como un deseo del propio Liceu de arder de nuevo, como si el fuego fuera su manera de purificarse o vengarse. Entre los propios artistas que han actuado en el Liceu, se ha mantenido una superstición especial. Muchos cantantes líricos y músicos internacionales han confesado sentir un respeto diferente al subir a ese escenario, como si se tratara de un lugar cargado de una energía particular. Algunos hablaban de la presión de cantar en un teatro con tanta historia, mientras que otros aseguraban haber sentido escalofríos en camerinos o durante los ensayos nocturnos. Hubo quienes evitaban mirar hacia determinados palcos vacíos, convencidos de que allí se escondía alguien más. La idea de que el teatro estaba habitado por presencias invisibles pasó a formar parte del folclore del propio mundo artístico. Con el tiempo, el mito urbano del Liceu maldito se consolidó en la ciudad. Los guías turísticos y de leyendas barcelonesas incluyen al teatro en sus recorridos, relatando los incendios, el atentado anarquista y la supuesta maldición de las monjas. En las noches de invierno, no es raro escuchar cómo cuentan que el Liceu no quiere dejar de arder, y que, cada varias generaciones, volverá a sufrir una desgracia. Para muchos barceloneses, esta visión forma parte de la identidad misma del edificio. Es a la vez un templo de la cultura y un lugar inquietante que nunca se libra del recuerdo de sus tragedias. Hoy, el Gran Teatre del Liceu representa una doble cara. Por un lado, es uno de los teatros de ópera más prestigiosos de Europa, orgullo cultural de Barcelona y símbolo de su historia artística. Por otro, arrastra consigo un halo de misterio y fatalidad que lo ha convertido en uno de los escenarios más cargados de leyendas de la ciudad. Lo que comenzó como simples desgracias históricas se transformó, a fuerza de repetición, en un mito que aún hoy sigue vivo, el de un teatro donde la música convive con el fantasma de la tragedia. El linchamiento del conde de Peñaflorida, siglo XIX.
En el siglo XIX, Barcelona vivía una de las épocas más turbulentas de su historia. La ciudad estaba cambiando. La revolución industrial había comenzado a transformar los barrios. Se levantaban fábricas de vapor y nuevas chimeneas que alteraban el paisaje, y miles de campesinos emigraban desde las zonas rurales en busca de trabajo en la ciudad. Sin embargo, las condiciones de vida de la clase obrera eran miserables. Largas jornadas, salarios bajos y viviendas hacinadas. A esa desigualdad se sumaba un profundo malestar político. España estaba en plena transición, marcada por luchas entre liberales y absolutistas, y cada decisión del gobierno repercutía directamente en las calles. En este contexto, la Iglesia seguía siendo una de las instituciones más poderosas, con una gran influencia en la vida social y económica. Poseía tierras, recibía donaciones y mantenía privilegios que irritaban a un pueblo que sufría hambre y desempleo. El clero era percibido, en gran parte, como aliado de las élites conservadoras, desconectado de las necesidades reales de la gente. Las tensiones fueron acumulándose hasta que, en julio de 1835, la situación estalló. El 25 de julio de 1835, día de Santiago Apóstol, Barcelona fue escenario de un motín popular sin precedentes. Lo que comenzó como una manifestación de descontento acabó en una oleada de furia desatada. En pocas horas, la multitud tomó las calles y dirigió su rabia hacia el símbolo más visible de los privilegios, los conventos y las iglesias. El episodio sería recordado como la quema de conventos. Vecinos armados con palos, hachas y antorchas se lanzaron contra los edificios religiosos. Al grito de consignas anticlericales, arrancaron puertas, saquearon altares y prendieron fuego a las estructuras. El cielo de Barcelona se tiñó de humo negro mientras las campanas repicaban en vano. Los primeros en ser atacados fueron los conventos dominicos y franciscanos, situados en el centro de la ciudad. Los frailes intentaron resistir, pero pronto se vieron superados por la multitud. Documentos de la época describen escenas estremecedoras. Frailes perseguidos por las calles, arrastrados de sus celdas y golpeados hasta la muerte. Los conventos ardían mientras las multitudes celebraban lo que consideraban un acto de justicia popular contra una iglesia que había vivido durante siglos a costa del pueblo. Los disturbios no se limitaron a un solo día. Durante varias jornadas, el fuego y la violencia se extendieron por la ciudad. Más de 20 conventos fueron destruidos en cuestión de días, entre ellos algunos de gran relevancia histórica. El poder de las autoridades locales era insuficiente para contener la furia de la turba, que parecía haberse convertido en una fuerza imparable. En medio de ese caos, nobles y figuras asociadas al clero comenzaron a ser señalados y perseguidos. Entre ellos, el conde de Peñaflorida, cuya suerte estaba a punto de quedar sellada. Los disturbios de aquel verano no se limitaron a la quema de conventos. A medida que la revuelta se extendía, la furia popular comenzó a dirigirse también contra personas concretas. Nobles, clérigos y figuras asociadas al poder que eran vistos como aliados de los privilegios e indiferentes al sufrimiento del pueblo. Entre esos nombres, destacó el del conde de Peñaflorida, un aristócrata de ideas conservadoras cuya presencia en Barcelona se convirtió en un blanco fácil para la rabia de la multitud. El conde de Peñaflorida pertenecía a una de las familias nobiliarias con mayor influencia en Cataluña. Había defendido abiertamente los intereses del clero y de la monarquía, lo que lo situaba en el lado opuesto de quienes reclamaban reformas, igualdad y el fin de los privilegios. No se trataba de un hombre del pueblo, sino de alguien que representaba todo lo que los manifestantes rechazaban: riqueza, poder y cercanía a la Iglesia. En una ciudad incendiada por la protesta anticlerical, su figura se convirtió en símbolo del enemigo. El 27 de julio de 1835, apenas 2 días después de iniciada la revuelta, el conde fue reconocido en una de las calles del barrio gótico, cerca de la Plaza del Rey. Las crónicas hablan de una multitud agitada, que en cuanto lo identificó, lo rodeó al grito de insultos y acusaciones. Lo acusaban de proteger a los religiosos,
de apoyar la represión contra el pueblo y de enriquecerse mientras la ciudad ardía. El conde intentó defenderse, tratando de explicar que no tenía responsabilidad directa en los sucesos, pero sus palabras fueron ahogadas por los gritos de la turba. El ambiente en aquel momento era de una violencia desbordada. Nadie escuchaba razones, nadie buscaba diálogo. La multitud solo quería ajustar cuentas. El conde fue empujado, zarandeado y finalmente derribado al suelo. Su porte aristocrático, su ropa elegante y su apellido ilustre no servían de nada frente a la furia popular. La multitud enfurecida descargó su ira sobre él, en lo que pronto se convirtió en un linchamiento colectivo. La escena fue tan brutal como simbólica. Un noble, representante de los viejos poderes, abatido en las calles más antiguas de la ciudad, mientras alrededor ardían los conventos que simbolizaban los privilegios que el pueblo quería derribar. El asesinato del conde quedó reflejado en la prensa de la época, que relató con crudeza los hechos, aunque con distintos enfoques, según la línea editorial. Algunos periódicos conservadores lamentaron lo sucedido como una barbarie sin sentido, prueba de que el orden estaba desapareciendo en Barcelona. Otros, más cercanos al pueblo, lo presentaron como una consecuencia inevitable de la desigualdad y del hartazgo popular. En cualquier caso, el nombre del conde de Peñaflorida quedó asociado para siempre a los días más oscuros de 1835, en los que la ciudad vivió entre el humo de los conventos incendiados y la sangre derramada en sus calles. Tras el brutal linchamiento del conde, el hecho quedó grabado en los periódicos y archivos como un episodio más de los disturbios de 1835. Sin embargo, en el imaginario popular, el suceso tomó un cariz muy distinto. El pueblo, acostumbrado a dar forma a sus tragedias a través de relatos orales, comenzó a contar que el alma del conde no había encontrado descanso. No murió en paz, sino en medio del odio, la traición y la violencia, y por eso su espíritu quedó atrapado en los mismos callejones donde había sido asesinado. Pronto comenzaron a circular testimonios de vecinos del barrio gótico que aseguraban haber visto una figura espectral en las noches más silenciosas. Lo describían como un hombre alto, vestido con ropajes antiguos y rostro desencajado, que avanzaba lentamente arrastrando cadenas oxidadas. Decían que sus pasos metálicos retumbaban sobre las piedras húmedas de los callejones, como si buscara justicia o venganza contra quienes lo habían señalado a la multitud. La leyenda creció con cada relato. Algunos juraban que el fantasma del conde se aparecía en lugares concretos, cerca de la Catedral de Barcelona, en la Plaza del Rey, o en los oscuros pasajes de la Plaza Sant Felip Neri, escenarios cargados de historia y tragedia. Allí, aseguraban, se podían escuchar sus lamentos, un murmullo grave que se confundía con el viento de la noche, pero que helaba la sangre a quien se atrevía a escucharlo. Otros relatos iban más lejos. Afirmaban que el espíritu no vagaba al azar, sino que buscaba a aquellos que lo habían traicionado durante la revuelta. Se decía que su sombra se detenía frente a las casas de descendientes de quienes habían participado en el linchamiento, como si el conde cargara una lista de nombres invisibles y estuviera condenado a vagar hasta ajustar cuentas. Era un fantasma de rencor, una figura espectral que no aceptaba su destino, y que cada verano, coincidiendo con las fechas de los disturbios, volvía a dejarse ver entre las callejuelas empedradas. Con el paso del tiempo, la presencia del fantasma del conde se convirtió en parte inseparable del paisaje nocturno del barrio gótico. Los vecinos aseguraban que sus apariciones eran más frecuentes en lugares cargados de tragedia, como la Plaza Sant Felip Neri, donde siglos después también caerían bombas en la guerra civil. La imagen de una figura noble, encadenada y de rostro demacrado, se fijó en la memoria popular como un recordatorio de que la violencia de 1835 había dejado heridas que ni la muerte podía cerrar. Así, la leyenda lo transformó en un símbolo de los muertos injustamente durante la quema de conventos. No era ya solo la historia de un noble asesinado por la multitud, sino la representación de todas las vidas que se perdieron en aquel verano sangriento. Frailes arrastrados por las calles, conventos devorados por las llamas y ciudadanos ejecutados sin juicio. El conde, convertido en espectro, era la figura que daba rostro al sufrimiento colectivo de aquellos días.
Hoy, casi 2 siglos después, la historia del conde de Peñaflorida sigue viva en la tradición oral y en las rutas de leyendas del barrio gótico. Guías y narradores recuerdan que, más allá de los archivos y documentos, la ciudad conserva en sus piedras el eco de aquel verano de fuego y sangre. Y muchos aseguran que, si paseas de madrugada por los callejones cercanos a la catedral o la Plaza del Rey, aún puedes escuchar el sonido metálico de unas cadenas arrastrándose como advertencia de que el pasado nunca se ha ido del todo y de que el espíritu del conde sigue vagando por Barcelona en busca de justicia. El cráneo del Palau de la Virreina, siglo XVIII. En pleno corazón de las Ramblas de Barcelona, una de las avenidas más transitadas y emblemáticas de la ciudad, se levanta todavía hoy un edificio que guarda entre sus muros una historia de lujo, soledad y misterio: el Palau de la Virreina. Su construcción comenzó en 1772 y finalizó hacia 1778, en una Barcelona que estaba cambiando, donde la burguesía y la nobleza buscaban dejar huella con residencias fastuosas que demostraran su poder y riqueza. El hombre que encargó el palacio fue Manuel d'Amat i Junyent, un personaje clave de la historia de Cataluña y del Imperio español en el siglo XVIII. Nacido en Vacarisses en 1704, había hecho carrera como militar y político, hasta alcanzar uno de los cargos más prestigiosos de la monarquía, el de virrey del Perú. Durante casi una década, Amat gobernó en Lima, acumulando no solo experiencia y contactos, sino también una fortuna considerable, fruto tanto de su salario como de los negocios y privilegios que le otorgaba el cargo. Cuando regresó a Barcelona, ya en la última etapa de su vida, quiso dejar un símbolo de su éxito: un palacio en el corazón de la ciudad, que reflejara su posición y su legado. El diseño fue confiado al arquitecto Carles Grau, quien levantó una construcción majestuosa en un estilo barroco tardío con influencias neoclásicas. Fachadas elegantes, balcones de hierro forjado y amplios salones interiores daban forma a una residencia que debía impresionar tanto a locales como a visitantes. La elección del lugar no fue casual. Las Ramblas eran ya un paseo de prestigio, y tener allí un palacio era un signo inequívoco de distinción. Poco después de instalarse en su nueva residencia, Manuel d'Amat sorprendió a muchos al contraer matrimonio con María Francesca de Fiballer y de Bru, una joven perteneciente a una de las familias nobles más destacadas de Barcelona. La diferencia de edad entre ambos era notable. Él superaba los 60 años, mientras que ella apenas pasaba de los 20, lo que alimentó comentarios en los círculos sociales de la época. El matrimonio fue interpretado como una unión de conveniencia. Amat buscaba prestigio a través de una familia de abolengo barcelonés, y María Francesca aseguraba para sí una posición económica y social privilegiada. Sin embargo, el destino quiso que la vida en el flamante palacio fuera mucho más breve de lo esperado. El matrimonio entre Manuel d'Amat i Junyent y María Francesca de Fiballer no duró mucho tiempo. Apenas unos años después de haberse instalado en el fastuoso Palacio de las Ramblas, el virrey del Perú falleció en 1782, dejando a su joven esposa viuda a los 26 años. La noticia sorprendió a la sociedad barcelonesa, pues el recién construido palacio había sido levantado como símbolo de la grandeza de Amat, pero ahora quedaba en manos de una mujer que, a pesar de su posición privilegiada, se encontraba sola y sin descendencia. La virreina, como se la conocería desde entonces, pasó a ser la figura central del palacio. Documentos de la época señalan que, tras la muerte de su marido, adoptó una vida discreta y reservada. Sin hijos que heredaran el legado de Amat, la joven noble se dedicó a la gestión de sus bienes y al mantenimiento de la residencia, aunque su presencia en actos sociales se fue reduciendo con el tiempo. Las crónicas coinciden en que era una mujer de gran belleza y de carácter retraído, y pronto comenzaron a circular rumores sobre su soledad, su melancolía y los secretos que ocultaban los muros de aquel imponente edificio. El palacio, en efecto, quedó vinculado para siempre a su figura. Aunque el encargo lo había hecho Manuel d'Amat, lo cierto es que él apenas lo disfrutó, y fue María Francesca
quien habitó aquellas estancias durante décadas, dando sentido al nombre con el que lo conocemos hoy, el Palau de la Virreina. Cada salón, cada galería y cada balcón parecían impregnados de la presencia silenciosa de aquella joven viuda, que vivía rodeada de lujo pero también de aislamiento. La gente decía que, a pesar de la magnificencia de la residencia, en su interior se respiraba un aire de soledad y misterio. Tras la muerte de la virreina, el palacio fue pasando por distintas manos privadas, y en el siglo XX terminó siendo adquirido por el Ayuntamiento de Barcelona, que lo convirtió en un espacio cultural. Hoy alberga exposiciones y oficinas municipales, pero durante todo ese tiempo nunca perdió su vínculo con la mujer que lo habitó en soledad. De hecho, fue precisamente esa imagen de la viuda melancólica, aislada en las salas del palacio, lo que dio origen a las primeras leyendas que comenzaron a circular en torno al edificio. El matrimonio entre Manuel d'Amat y Junyent y María Francesca de Fiballer no duró mucho tiempo. Apenas unos años después de haberse instalado en el fastuoso Palacio de las Ramblas, el virrey del Perú falleció en 1782, dejando a su joven esposa viuda a los 26 años. La noticia sorprendió a la sociedad barcelonesa, pues el recién construido palacio había sido levantado como símbolo de la grandeza de Amat, pero ahora quedaba en manos de una mujer que, a pesar de su posición privilegiada, se encontraba sola y sin descendencia. La virreina, como se la conocería desde entonces, pasó a ser la figura central del palacio. Documentos de la época señalan que, tras la muerte de su marido, adoptó una vida discreta y reservada. Sin hijos que heredaran el legado de Amat, la joven noble se dedicó a la gestión de sus bienes y al mantenimiento de la residencia, aunque su presencia en actos sociales se fue reduciendo con el tiempo. Las crónicas coinciden en que era una mujer de gran belleza y de carácter retraído, y pronto comenzaron a circular rumores sobre su soledad, su melancolía y los secretos que ocultaban los muros de aquel imponente edificio. El palacio, en efecto, quedó vinculado para siempre a su figura. Aunque el encargo lo había hecho Manuel d'Amat, lo cierto es que él apenas lo disfrutó, y fue María Francesca quien habitó aquellas estancias durante décadas, dando sentido al nombre con el que lo conocemos hoy, el Palau de la Virreina. Cada salón, cada galería y cada balcón parecían impregnados de la presencia silenciosa de aquella joven viuda, que vivía rodeada de lujo pero también de aislamiento. La gente decía que, a pesar de la magnificencia de la residencia, en su interior se respiraba un aire de soledad y misterio. Tras la muerte de la virreina, el palacio fue pasando por distintas manos privadas, y en el siglo XX terminó siendo adquirido por el Ayuntamiento de Barcelona, que lo convirtió en un espacio cultural. Hoy alberga exposiciones y oficinas municipales, pero durante todo ese tiempo nunca perdió su vínculo con la mujer que lo habitó en soledad. De hecho, fue precisamente esa imagen de la viuda melancólica, aislada en las salas del palacio, lo que dio origen a las primeras leyendas que comenzaron a circular en torno al edificio. Con el paso del tiempo, la historia del amante secreto y su misteriosa muerte se fue asentando en la tradición oral de Barcelona. Los vecinos aseguraban que, cada cierto tiempo, en las estancias altas del palacio se escuchaban gemidos apagados, susurros y lamentos que parecían provenir de alguien que sufría. Algunos empleados del edificio, ya en épocas posteriores, también afirmaron haber oído pisadas solitarias cuando no quedaba nadie en los pasillos. Estos rumores reforzaron la idea de que el espíritu del supuesto amante seguía presente en el palacio, incapaz de descansar mientras su cráneo permaneciera oculto en los sótanos. La leyenda se transmitió de generación en generación, hasta el punto de que, durante el siglo XIX y parte del XX, el Palau de la Virreina fue considerado por muchos un lugar inquietante. La imagen de un edificio lujoso, pero marcado por la tragedia y el secreto, contrastaba con su imponente fachada, que miraba a las Ramblas. Algunos lo describían como un espacio habitado por sombras, y no fueron pocos los que preferían evitarlo de noche, convencidos de que la virreina y su amante aún rondaban por aquellas salas silenciosas. Hoy, el Palau de la Virreina es un espacio cultural abierto al público, donde se celebran exposiciones y eventos. Sin embargo,
La historia oficial, la de un virrey poderoso, una viuda joven y un palacio majestuoso, convive con la leyenda de un amor prohibido y un cráneo oculto bajo tierra. Y para muchos barceloneses, esa dualidad es lo que lo hace especial, porque más allá de los documentos históricos y la arquitectura, todavía resuena en la memoria colectiva la advertencia de que, en los sótanos del palacio, un secreto nunca fue enterrado del todo. El tesoro de Montjuïc. La montaña de Montjuïc siempre ha sido una presencia imponente en la vida de Barcelona. Situada frente al mar, se alza como una atalaya natural que domina tanto el puerto como la ciudad. Desde tiempos antiguos fue vista como un lugar estratégico. Los íberos y romanos ya la usaron como punto de vigilancia, y no es casualidad que su nombre, Montjuïc, se interprete como Monte de los Judíos, en referencia al cementerio judío medieval que existió en sus laderas. Desde sus alturas se controlaba la entrada y salida de barcos, y se podía anticipar cualquier ataque enemigo. Esa ubicación privilegiada hizo que, a lo largo de los siglos, Montjuïc estuviera siempre vinculada al destino de Barcelona. Durante la Edad Media, la montaña adquirió un nuevo papel. Se convirtió en refugio para quienes no tenían otro lugar donde esconderse. Crónicas locales y tradiciones orales mencionan que allí se ocultaron templarios perseguidos tras la disolución de su orden en el siglo XIV, cuando fueron acusados de herejía y traición. No fueron los únicos. En las mismas laderas y cuevas también habrían encontrado amparo algunas familias judías que huían de los pogromos, especialmente tras los ataques de 1391 y la presión creciente de la Inquisición. La montaña, con sus grutas y recovecos, ofrecía un escondite natural para quienes lo habían perdido todo y necesitaban desaparecer de la vista de las autoridades. Pero Montjuïc no solo era refugio, también fue durante siglos una cantera de piedra. Gran parte de las construcciones de Barcelona, desde murallas hasta iglesias, se levantaron con bloques extraídos de sus entrañas. Este uso intensivo de la montaña abrió cuevas artificiales y túneles, algunos de los cuales permanecieron abandonados. Estos pasajes, a medio camino entre lo natural y lo excavado por el hombre, se convirtieron en perfectos escondites en tiempos de guerra o persecución. Con el tiempo, la gente comenzó a hablar de ellos como lugares misteriosos, asociados a secretos y riquezas ocultas. Los documentos municipales y crónicas medievales hacen referencia a estas excavaciones y pasajes subterráneos en Montjuïc. No siempre se detallaba su función, lo que dio pie a todo tipo de interpretaciones. ¿Eran simples túneles de cantera? ¿O habían servido para ocultar personas, objetos valiosos y reliquias? El hecho de que existieran referencias escritas, aunque vagas, bastó para alimentar la imaginación popular. A partir de ahí, nacería la idea de que, bajo la montaña, había algo más que piedra, un tesoro escondido que, con el tiempo, se convertiría en protagonista de una de las leyendas más persistentes de Barcelona. A medida que avanzaba el tiempo, la montaña de Montjuïc fue dejando atrás su papel de cantera y refugio para convertirse en un espacio militar. En pleno siglo XVII, en un contexto marcado por conflictos europeos y tensiones internas, la monarquía hispánica decidió reforzar la defensa de Barcelona. Así nació el castillo de Montjuïc, una fortaleza levantada en lo alto de la montaña en 1640, coincidiendo con la Guerra de los Segadores. Su objetivo era claro: controlar la ciudad desde lo alto y, al mismo tiempo, vigilar el puerto y las rutas de acceso marítimas. Desde entonces, Montjuïc dejó de ser solo parte del paisaje para convertirse en un punto clave en la estrategia militar de Cataluña. El castillo, sin embargo, no fue únicamente un bastión defensivo. Con el paso de los siglos, se transformó en prisión y en escenario de ejecuciones. Por sus muros pasaron desde prisioneros comunes hasta disidentes políticos, rebeldes y opositores al poder. En sus calabozos estuvieron encarcelados hombres y mujeres acusados de conspirar contra la monarquía, contra el régimen de turno o simplemente de pensar diferente. Y en su explanada se llevaron a cabo ejecuciones públicas
que marcaron la memoria de Barcelona. La montaña, que ya estaba asociada a historias de persecución desde la Edad Media, adquiría ahora una dimensión mucho más oscura, la de lugar de sufrimiento y muerte. Uno de los episodios más recordados fue la ejecución de Lluís Companys, presidente de la Generalitat, fusilado en Montjuïc en 1940, aunque eso ya forma parte de una época posterior. A lo largo de los siglos XVIII y XIX, también hubo ajusticiados, prisioneros de guerra y revolucionarios que encontraron su final frente a los muros de la fortaleza. Cada ejecución sumaba un nuevo ladrillo simbólico a la idea de que Montjuïc estaba maldita, como si la montaña cobrara un precio de sangre a todos los que osaban desafiarla, o a quienes eran llevados a ella sin posibilidad de escapar. Pero Montjuïc no solo era prisión y patíbulo. Desde mucho antes, arqueólogos y estudiosos habían encontrado en la montaña restos íberos y romanos, lo que confirmaba que siempre había sido un lugar habitado y cargado de simbolismo. Los antiguos caminos que subían a la cima, los restos de asentamientos y las necrópolis daban la sensación de que Montjuïc guardaba capas de historia superpuestas, como si cada civilización hubiera dejado allí su huella. Esa acumulación de usos, atalaya, cantera, refugio, fortaleza y prisión reforzaba la percepción de que la montaña no era un lugar cualquiera, sino un espacio marcado por la historia, el dolor y el misterio. Todo ello sentó las bases perfectas para que la imaginación popular terminara de darle forma a una de las leyendas más persistentes, la del tesoro escondido bajo Montjuïc, protegido por fuerzas oscuras y vinculado a la idea de que la montaña no solo albergaba piedra y cadáveres, sino también riquezas ocultas que nadie había logrado encontrar. Con el paso del tiempo, los hechos históricos se mezclaron con la imaginación popular, y la montaña de Montjuïc empezó a ser vista como un lugar que escondía tesoros ocultos. La tradición oral aseguraba que, durante la Edad Media, los templarios que huyeron de la persecución y los judíos que escapaban de los pogromos habían enterrado allí riquezas incalculables, cofres llenos de monedas de oro, reliquias sagradas, manuscritos y joyas familiares. La explicación parecía lógica para los habitantes de la ciudad. Si Montjuïc había servido de refugio, ¿por qué no iba a ser también el escondite perfecto para sus tesoros? Los rumores iban más allá. Se decía que bajo la montaña existían túneles secretos que conectaban con distintos puntos de la ciudad, desde el puerto hasta iglesias y conventos. Algunos aseguraban que esos pasajes se usaban para trasladar riquezas de manera discreta, para huir de la persecución o incluso para realizar rituales en secreto. Aunque nunca se han encontrado pruebas concluyentes de que esas galerías existieran tal y como se describían, la idea caló tan hondo que durante generaciones se transmitió la certeza de que Montjuïc era un auténtico laberinto subterráneo lleno de secretos. La parte más oscura de la leyenda era, sin embargo, el precio que pagaban aquellos que intentaban buscar el tesoro. Según contaban, todos los que se aventuraban en la montaña con la esperanza de encontrar oro, terminaban encontrando la muerte. Algunos morían en accidentes extraños, como derrumbes dentro de las cuevas o caídas mortales en los acantilados. Otros simplemente desaparecían, y los vecinos afirmaban que la montaña los había devorado, como si estuviera protegiendo lo que guardaba en sus entrañas. La conclusión era clara. Montjuïc no quería ser saqueada, y cualquiera que lo intentara estaba condenado. El misterio se reforzó con los relatos de apariciones espectrales. Había quienes juraban haber visto figuras encapuchadas vigilando las entradas de los túneles o monjes templarios deambulando entre las rocas al caer la noche. Estos guardianes fantasmales eran descritos como sombras silenciosas que se desvanecían cuando alguien se acercaba demasiado. Para los barceloneses, eran la prueba de que los tesoros no estaban abandonados, sino protegidos por fuerzas que iban más allá de lo humano. La fama de Montjuïc, como lugar de tesoros ocultos, se mezcló con otro elemento que reforzó aún más su leyenda: las ejecuciones que durante siglos tuvieron lugar en la montaña. No solo en el castillo, donde se fusilaba a prisioneros políticos y militares, sino también en explanadas utilizadas como patíbulos públicos.
Esa asociación entre riqueza enterrada y sangre derramada terminó de consolidar la idea de que Montjuic era, más que una montaña, una tierra maldita. La gente decía que allí se acumulaban tanto el oro de los templarios como las almas de los ajusticiados, y que esa mezcla explicaba por qué nadie podía llevarse un solo tesoro sin pagar un precio. En tiempos más recientes, los rumores no desaparecieron. Algunos vecinos aseguraban que todavía existían galerías selladas en el interior de la montaña, pasajes que se habían cerrado con muros de piedra para que nadie pudiera entrar. Y aunque oficialmente no hay pruebas de ello, los relatos populares hablan de ruidos extraños bajo tierra, golpes lejanos, corrientes de aire que parecían salir de la nada, e incluso ecos de voces apagadas. Para los más supersticiosos, eran señales de que los tesoros seguían allí, vigilados por guardianes invisibles. Hoy, Montjuic es un lugar conocido por sus parques, museos y vistas panorámicas, pero en la memoria colectiva sigue siendo también la montaña maldita de Barcelona, un espacio donde la historia y la leyenda se entrelazan. Fortaleza militar, prisión, cantera, cementerio judío, y al mismo tiempo, el supuesto escondite de riquezas incalculables. Los archivos recuerdan los hechos. La tradición, en cambio, conserva los susurros de una advertencia que se repite desde hace siglos. Quien intente apoderarse de los tesoros de Montjuic no vivirá para contarlo. El exorcismo de la calle Tallers, siglo XVIII. En pleno siglo XVIII, la ciudad de Barcelona vivía bajo un ambiente profundamente religioso. No era solo que la Iglesia marcara las fiestas y las costumbres, sino que también tenía influencia directa sobre la vida diaria de la gente. Los sacerdotes eran consejeros, jueces morales y, en muchas ocasiones, los primeros a quienes se acudía cuando alguien enfermaba. La medicina científica todavía estaba dando sus primeros pasos, y muchas dolencias eran incomprensibles para la mayoría de la población. Un ataque epiléptico, un cuadro de histeria o una enfermedad mental podían ser vistos como señales de que el demonio se había apoderado de un cuerpo humano. Y para esos casos, la Iglesia contaba con un ritual oficial, recogido en un libro conocido como el Ritual Romano, que establecía cómo debía practicarse un exorcismo. La calle Tallers, escenario de esta historia, es una de las calles más antiguas de Barcelona. En el siglo XVIII no tenía el bullicio moderno, pero sí era un lugar activo, poblado por artesanos, pequeños comerciantes y familias humildes. Su nombre viene precisamente de los muchos talleres que había en la zona. Herreros, carpinteros, zapateros, un barrio obrero de casas estrechas y oscuras, donde la vida transcurría en un constante equilibrio entre el trabajo duro y la precariedad. Era también un barrio donde los rumores y las supersticiones circulaban con facilidad, y cualquier hecho extraño podía convertirse rápidamente en conversación de vecinos. En este ambiente vivía una joven de familia humilde, de la que no ha quedado su nombre, pero cuya historia trascendió gracias a los archivos eclesiásticos. Según estos registros, la muchacha comenzó a sufrir episodios que alarmaron a su familia y al vecindario. Tenía convulsiones repentinas, su cuerpo se retorcía de manera violenta, y en ocasiones gritaba de forma desgarradora, sin razón aparente. En otros momentos, parecía entrar en un estado de trance en el que hablaba con voces extrañas, roncas, o en lenguas que nadie podía reconocer. Para una familia humilde del siglo XVIII, sin médicos a su alcance ni explicación posible, todo aquello no podía ser otra cosa que una posesión demoníaca. Sus padres, desesperados, decidieron llevar el caso a la iglesia. El sacerdote de la parroquia cercana la examinó, y tras escuchar los relatos de los testigos, determinó que lo que padecía la joven no era una enfermedad, sino la acción directa del maligno. En una época donde la frontera entre lo natural y lo sobrenatural era muy delgada, esa conclusión no sorprendió a nadie. Así se decidió organizar un exorcismo formal, en el que varios clérigos participarían para liberar a la muchacha de lo que ellos consideraban la influencia del demonio. La calle Tallers, desde ese momento, quedó marcada como escenario de un enfrentamiento entre la Iglesia y las fuerzas del mal.
El sacerdote que tomó el caso sabía que no se enfrentaba a una situación corriente. Tras escuchar los testimonios de la familia y observar las reacciones de la muchacha, decidió aplicar lo que dictaba el ritual romano, el manual oficial de la Iglesia para enfrentarse a casos de posesión. Pero para algo tan grave no bastaba con un solo hombre. Pidió ayuda a otros clérigos y se organizó un exorcismo formal en la iglesia más cercana a la calle Tallers, un templo pequeño, pero con la autoridad suficiente para acoger un ritual de esa naturaleza. El ambiente en el interior era tenso. Las paredes de piedra, iluminadas apenas por la luz temblorosa de las velas, se convirtieron en el escenario de una batalla espiritual. Sobre el altar se prepararon los símbolos más poderosos: crucifijos, agua bendita, reliquias y un misal abierto con los textos que debían recitarse. Afuera, algunos vecinos se congregaron a distancia, murmurando oraciones y temiendo lo que pudiera salir de aquel lugar. No todos podían entrar, pero la expectación era tal que la noticia del exorcismo corrió por la calle Tallers y por gran parte del barrio. Los documentos eclesiásticos que relatan el suceso coinciden en algo. La joven reaccionaba con una fuerza sorprendente. Se agitaba, gritaba con voces roncas y en ocasiones hablaba palabras que nadie reconocía, lo que para los sacerdotes era prueba clara de que hablaba el demonio a través de ella. Cuando se le acercaba un crucifijo, se retorcía con furia. Si le arrojaban agua bendita, gritaba como si le quemara la piel. Se necesitaban varios hombres para sujetarla, porque sus convulsiones parecían superar lo que su cuerpo débil podía soportar. El ritual no terminó en un solo día. Durante varias jornadas se repitieron las sesiones, letanías recitadas en latín, conjuros, invocaciones a Cristo y a los santos, y enfrentamientos físicos en los que la muchacha oscilaba entre el delirio y la calma. En cada encuentro, el sacerdote ordenaba al demonio que saliera, mientras ella parecía debatirse entre dos fuerzas. Los testigos describían un ambiente cargado, como si la propia iglesia vibrara con el eco de los gritos. Finalmente, después de días de esfuerzo, los registros aseguran que la joven recuperó la calma, su cuerpo dejó de convulsionar, sus ojos perdieron la expresión enloquecida y su voz regresó a la normalidad. Fue devuelta a su familia, exhausta pero serena. Para la iglesia, el resultado fue interpretado como un triunfo espiritual, la victoria de lo sagrado sobre lo infernal. Sin embargo, para los vecinos de la calle Tallers, lo ocurrido no se olvidó tan fácilmente. Aquellos días de ritos, gritos y violencia dejaron una huella profunda en el barrio y muy pronto comenzaron a circular rumores que irían mucho más allá de lo que decían los papeles de la iglesia. Aunque los sacerdotes dieron por concluido el caso, los vecinos no tardaron en asegurar que la historia no terminó con el exorcismo. En las semanas siguientes, muchos afirmaron escuchar todavía gritos desgarradores durante la noche que parecían salir de la misma casa donde había vivido la joven. Eran voces femeninas que se confundían con el viento entre las calles estrechas, y que, según decían, helaban la sangre de cualquiera que se atreviera a pasar por allí entrada la madrugada. Algunos testigos incluso aseguraban que los alaridos provenían no de la casa, sino de la propia calle, como si una presencia invisible siguiera merodeando por la zona. Uno de los rumores más repetidos fue el de la levitación. La tradición oral cuenta que, durante el exorcismo, la muchacha llegó a elevarse varios palmos sobre el suelo, como si fuerzas invisibles la arrastraran hacia arriba. Los clérigos intentaron sujetarla con todas sus fuerzas, pero durante unos instantes su cuerpo habría flotado en el aire. Para los creyentes de la época, aquella escena era la prueba definitiva de la intervención demoníaca. Aunque nunca quedó reflejado en los documentos oficiales, la Iglesia rara vez registraba tales fenómenos. El boca a boca convirtió ese episodio en parte central de la leyenda. También se hablaba de las marcas de uñas en las paredes. Vecinos aseguraban haber visto los muros arañados desde dentro, con surcos profundos como si la muchacha hubiera intentado escapar de una fuerza que la sujetaba. Durante años, en la casa donde ocurrió el exorcismo, se señalaban grietas y arañazos que nadie sabía explicar con certeza. Fuera verdad o no, los rumores corrían rápido. Aquella vivienda había quedado marcada por el mal,
Con el tiempo, la historia se transformó. Ya no era solo la de una joven poseída, sino la de un lugar que había quedado embrujado. La gente decía que, al caer la noche, se podía ver la sombra de la muchacha recorriendo la calle en silencio, siempre cerca de la casa donde todo ocurrió. Algunos vecinos evitaban pasar por allí después del anochecer, convencidos de que aquel rincón de Barcelona había quedado condenado desde el día del exorcismo. A medida que la historia se fue transmitiendo de generación en generación, apareció la idea de que aquella casa, e incluso toda la calle, había quedado bajo una especie de maldición. Se decía que cualquier mujer joven que viviera en la misma vivienda acabaría sufriendo enfermedades repentinas, delirios o episodios inexplicables. No había pruebas reales de que esto ocurriera, pero el rumor fue suficiente para que la casa quedara marcada en la memoria colectiva del barrio. La superstición era tan fuerte que muchas familias evitaban alquilar habitaciones allí, convencidas de que la desgracia podía repetirse. Con el tiempo, la historia del exorcismo se transformó en una de esas leyendas urbanas que se cuentan al caer la noche. Los vecinos hablaban de la calle Tallers como un lugar con mala sombra, y poco a poco el barrio fue ganando fama de estar vinculado a lo sobrenatural. Algunos afirmaban que al pasar de madrugada podían sentir un aire helado o que las farolas parecían apagarse solas en esa zona. Los más atrevidos contaban haber escuchado pasos detrás de ellos, como si alguien invisible los siguiera. La calle, que en el día era bulliciosa y llena de artesanos, por la noche se convertía en escenario de relatos de miedo. Hoy, siglos después, la leyenda sigue viva. Aunque los archivos eclesiásticos solo mencionan el caso como un exorcismo más de la época, la tradición oral convirtió aquel episodio en un relato de fantasmas. Los guías de leyendas de Barcelona aún recuerdan el suceso cuando recorren la zona. Y no son pocos los vecinos que afirman que la calle Tallers está embrujada. La mezcla de historia real y rumor popular ha mantenido vivo el mito, el de una joven que, según dicen, todavía grita en las noches de viento, recordando que en aquel rincón de la ciudad se libró una batalla entre la fe y el demonio.